Vamos a continuar con los casos clínicos. Yo que me encargué un poco de esto, felicitar a todo el mundo porque la implicación fue máxima. Recibimos muchísimos casos clínicos. La verdad que os había implicado mucho. Solamente hemos podido elegir 9 por la limitación de tiempo, pero que no quiere decir nada, porque bueno, la mayoría eran muy buenos y bueno, os seguimos animando a que mandéis más casos clínicos para la siguiente jornada y que esto enriquece a la jornada muchísimo y todos participáis y la verdad que a pesar de que fue un trabajo bastante duro, estamos muy orgullosos de que hayan llegado tantos casos clínicos. Bueno, empezamos con la primera tanda de casos clínicos en relación a la mesa que hemos hecho de glomerulopatías hereditarias. Los voy a presentar a los 3 y luego al final podéis hacer preguntas, ¿vale? La primera va a ser la doctora Cintia Carolina Baldayo, del Hospital de la Mancha, con su caso clínico titulado Leiomiomatosis difusa como forma de presentación en el síndrome de Alport. A continuación, el doctor Pablo Pérez Romero, del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, nos presentará el caso clínico de enfermedad renal de incidencia familiar y aneurismas vasculares. Y para finalizar esta primera tanda, la doctora Silvia Acuña, del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, nos presentará un caso clínico titulado Proteinuria en rango nefrótico en una paciente con anomalía del desarrollo sexual. Bueno, buenos días. Mi nombre es Cintia Baldayo y les voy a presentar este caso clínico titulado Leiomiomatosis difusa como forma de presentación del síndrome de Alport. Nuestro caso es el de una mujer que comienza toda su historia patológica cuando tenía, 4 años de edad, cuando fue intervenida de una hernia hiatal. A los 12 años se evidenció una macrohematuria que fue estudiada en otro centro diferente al nuestro, pero que no tenía ningún diagnóstico establecido. A los 29 años le hicieron una intervención quirúrgica de dos miomas y para cuando la paciente tiene 30 años presenta un episodio de hemorragia digestiva inferior autolimitada y dentro del estudio se le hace una tomografía de abdomen donde se evidencia una masa que el estudio no precisaba si era a nivel uterino o anexial, pero por las características parecía que se podría tratar de un síndrome de ovario. Con todo esto, la paciente se somete a una laparotomía exploradora, donde lo que se evidenció es que tenía un útero miomatoso, pero no estaba presente, no había ningún componente de neoplasia ovárica. A los 32 años empieza con un cuadro de estreñimiento pertinaz y hemorragias digestivas inferiores que se hacen cada vez más frecuentes, pero esta vez más severas y son episodios con una anemización muy importante. Se le hace el estudio digestivo que incluye una gastroscopia con colonoscopia, el estudio funcional en enemopago y una resonancia de la pelvis. Destacando que hay una afectación difusa de todo el tracto digestivo que a nivel del esófago incluso describían una masa importante. En la colonoscopia había un engrosamiento rectal con presencia de hemorroides significativas, un estudio funcional que hablaba de motilidad a este nivel, el enema opaco donde se evidenciaba una dilatación de todo lo que era el intestino grueso y en la resonancia magnética de pelvis destacaban también estos hallazgos y hablaban de que la paciente tenía una afectación funcional importante, de hecho tenía un fecaloma. Con todos estos datos se llega al diagnóstico de una leiomiomatosis difusa con afectación esofágica, un pseudo-Hirschsprung y afectación uterina. Pasan 3 años y la paciente es derivada a sus 35 años a nuestro servicio por proteinuria y microhematuria. Nosotros completamos un poco la historia y vemos que la paciente en este momento ya se le había hecho una histerectomía total con doble anesectomía, que en la historia clínica destacaba que tenía unos genitales hipertrofiados y a nivel de lo que es el estudio de función renal, presentaba una función renal normal con unos ANAS positivos en un título de 1 en 1280, una microhematuria, una proteinuria de 0,4 gramos en 24 horas y en la ecografía describen un quiste sinosal en el riñón derecho de 1 centímetro, el resto sin hallazgos.
Era una paciente que, aparte de esto, se seguía por una anemia ferropénica, que había que hacerle transfusiones de hierro, y a nivel ocular tenía un astigmatismo y una miopía magna. Con todo este caso clínico, indagando en los antecedentes familiares, vemos que su padre, muy importante, está afectado de una hipertensión arterial y una hipoacusia neurosensorial bilateral, que la madre tiene una epilepsia y un carcinoma de labio y que tiene un hermano que es aparentemente sano. Con toda esta historia clínica se plantea la realización de un estudio genético. El estudio genético lo que nos muestra es que la paciente tiene una variante truncante a nivel del COL4A3 y una delección que incluye el exón 1 del COL4A5 y los exones 1 y 2 del COL4A6. Y se realiza el diagnóstico de un síndrome de Alport digénico con esta variante nonsense que, como veremos más adelante, fue heredada de su padre. Aquí vemos en la parte superior izquierda, que a nivel del COL4A5, el exón 1, los colores representan muestras de población normal y el negro es nuestra paciente, que vemos que tiene alteración a este nivel. En el exón 2 del COL4A5 no hay ninguna alteración porque tiene igual que la población general, al igual que en el exón 3 del COL4A6. Pero ¿qué pasa cuando nos vemos al COL4A5 y A6? Vemos que a este nivel están afectados el exón 1 y el exón 1 y el exón 2 del COL4A6. Y este exón 1 que vemos aquí es del COL4A5. Entonces, mi compañera, la doctora Pilco, ha hecho una revisión bastante exhaustiva de esto y me ha adelantado el trabajo. Sabemos que el síndrome de Alport es una enfermedad hereditaria donde hay una afectación de la membrana basal glomerular por el colágeno tipo 4. Podemos decir que su prevalencia es de 1 en 5.000, que es la segunda causa de enfermedad hereditaria más frecuente después de la poliquistosis renal autosómica dominante, y que representa el 1,2% de los pacientes que inician terapia renal sustitutiva en Europa. Como ya hemos visto también, se puede transmitir con 3 patrones de herencia. La herencia ligada al cromosoma X por afectación del COL4A5, que representa la forma más frecuente en el 85% de los casos, la autosómica recesiva y la autosómica dominante. Y como se ha introducido previamente, estamos empezando a hablar de lo que es un patrón de herencia mucho más complejo, que es el digénico, con afectación de varios genes COL4A. El síndrome de Alport con asociación de leiomyomatosis difusa fue descrita por primera vez en 1983 por Torrer y Warner. Se define por la asociación de un síndrome de Alport con hipertrofia de lo que es la musculatura lisa del aparato respiratorio, digestivo y, en el caso de las mujeres, también el reproductivo. Esto pues ya lo hemos estudiado brevemente. La alteración de las cadenas a nivel de alfa 3, alfa 4 o alfa 5 producen que haya una debilidad a nivel de la membrana basal glomerular y es la base genética de la enfermedad. Y este dibujo, que ya lo hemos visto previamente, pero aquí destacar que los genes COL4A5, COL4A6 están en el cromosoma X y contiguos a ellos están el extremo 5 terminal de cada uno. Entonces, la causa molecular de este síndrome es una delección que afecta el gen del COL4A5 y que se extiende al COL4A6, pero muy importante, hasta el nivel del intrón 2, y que incluye el promotor bidireccional. Se ha descrito lo que se llama el síndrome de genes contiguos, que es una variante que afecta a los exones de estos dos genes. La ausencia de las cadenas alfa 5 y alfa 6 lo que se dice es que puede interrumpir la morfogénesis normal de las células musculares lisas. La cadena alfa 6 no se puede ensamblar dentro de las membranas en ausencia de la cadena alfa 5. La alfa 6 no está en la membrana basal glomerular, pero sí que está en la cápsula de Bowman y en las células musculares lisas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es muy importante decir que el esófago está afectado de manera típica, que existe hipertrofia del clítoris y una afectación variable de los labios mayores y el útero. Las cataratas bilaterales son muy frecuentes y la leiomyomatosis es igual de severa en hombres y en mujeres porque la penetrancia es completa, pero la afectación renal
es más pronunciada en los hombres. Las mujeres tienen una forma más leve de la enfermedad. Y destacar que estos pacientes pueden presentar, la afectación renal tiene una presentación más tardía. Esto lo dicen cuando se hace la revisión del tema, todos concluyen en lo mismo. La posibilidad de este síndrome se debe considerar en todos los pacientes que tienen un síndrome de Alport con signos de disfagia o diagnósticos previos de acalasia. Se debe tener en cuenta, como es el caso de nuestro paciente, que muchos están sometidos a un diagnóstico erróneo de enfermedad de Hirschsprung, sobre todo por la presencia de leiomiotomatosis rectal, que el síndrome de Alport es una variante rara que está ligada al X por afectación del COL4A5 predominantemente, y que en todo el mundo se han reportado hasta ahora alrededor de 30 familias. Como ya se ha dicho, las mujeres tienen una afectación más leve. Y una cosa muy importante también es que en esta enfermedad las mutaciones de novo son muy importantes, y en estas 30 familias descritas hasta el momento se ha visto que en el 54% de ellas las mutaciones han sido de novo, y en este porcentaje de pacientes 78% correspondían a hombres y 30% a mujeres. En conclusión, podemos decir que el síndrome de Alport es una enfermedad que frecuentemente está diagnosticada, pero la leiomiotomatosis difusa está todavía más infradiagnosticada. Que el diagnóstico de leiomiotomatosis difusa en un paciente nos obliga a pensar en el síndrome de Alport y viceversa, que la afectación esofágica es una pista de gran importancia porque veremos que la mayoría de estos pacientes han tenido intervenciones a nivel digestivo en la infancia, que las mujeres asocian una forma más leve de la enfermedad, y lo que se está hablando ahora, el desarrollo de tratamientos a nivel molecular para poder ver si podemos tratar a estos pacientes. Albert Einstein dijo que la persona con todos los sueños es más poderosa que aquella que tiene todas las verdades, y yo estoy de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, me presento, soy Pablo Pérez Romero, soy residente del Hospital Virgen del Rocío, y aquí quería presentar un caso de enfermedad renal de incidencia familiar asociada a angiopatía hereditaria también y a aneurismas vasculares. El caso es un paciente de 62 años que comenzamos el seguimiento en el año 2016, las consultas de nefrología por alteración de los parámetros de filtrado glomerular, con una creatinina de 1,85, con una proteinuria ya significativa mayor de 2 gramos y con micromaturia intermitente. Entre los antecedentes personales destaca que no presenta factores de riesgo cardiovasculares clásicos, no es hipertenso, no es diabético y no es dislipémico. A los 33 años presenta un evento isquémico, un AVC isquémico con hemiparesia derecha, diagnosticado también en un TAC de un aneurisma cerebral de la carótida derecha. También presenta el paciente hipoacusia no estudiada hasta el momento, y desde la cronología de la alteración de la función renal podemos ver que el paciente presenta ya deterioro, mejor dicho, enfermedad renal desde el año 2007, con una creatinina en torno a 1,2, con micromaturia y un cociente albúmina-creatinina en ya mayor de 300 desde 2011. Pruebas de imágenes previas, el paciente presentaba quistes renales bilaterales. Fundamental, entre los antecedentes familiares, tiene un padre fallecido por problemas renales que no sabía especificar, que no precisó terapia renal sustitutiva, ni estuvo en diálisis ni nada. Tiene 2 hermanos trasplantados renales que también seguimos en las consultas de trasplante en el Virgen del Rocío, y un hermano que también seguimos en la consulta por una enfermedad renal no filiada. Dado la sospecha diagnóstica de una enfermedad renal no filiada de incidencia familiar, iniciamos el estudio de enfermedad renal. Lo primero, prueba analítica, como es lógico, una función renal con un filtrado ya le salía de 37, un elemental de orina en el que presentaba micromaturia y un cociente de más de 1 gramo, con una proteinuria en torno casi a 3 gramos. En cuanto a la bioquímica, aparte de la función renal, solo destaca un ácido úrico elevado, hemograma normal, proteinograma normal, estudio del complemento normal, estudio de autoinmunidad normal y serología también negativa. En la ecografía destaca riñones de tamaño normal, es decir, no son como la poliquistosis, un riñón grande, con múltiples quistes bilaterales, corticales.
Cuanto al antecedente que nos comenta el paciente de una hipoacusia, se consulta también con otorrino y se le realiza audiometría diagnosticado de hipoacusia neurosensorial moderada en ambos oídos. Primera sospecha diagnóstica, paciente con enfermedad renal familiar, microhematuria y sordera, un síndrome de Alport. Se realiza estudio genético mediante una secuenciación completa de las regiones codificantes del gen, de los genes COL4A3, COL4A4 y COL4A5, que sintetizan la cadena alfa-3, alfa-4 y alfa-5 del colágeno 4, como se ha dicho anteriormente. Este estudio genético se realiza dirigido solo a estos tres genes y no se detectan mutaciones en los dichos genes analizados. Cuanto a la evolución en consulta, no tenemos diagnóstico, seguimos con el juicio clínico de una enfermedad renal de incidencia familiar sin diagnóstico en el estudio genético, pero el paciente progresa durante los años, durante 2 años siguientes, con un deterioro de la función renal progresivo, y sí que es verdad que la proteinuria baja, porque se inicia el bloqueo en el 2016, inicia el bloqueo con sistema renina-angiotensina, pero persiste la proteinuria mayor de 1 gramo, por lo que se decide ampliar el estudio genético, se hace un estudio del exoma, mediante también secuenciación masiva para cribado de mutaciones de los genes candidatos conocidos para el fenotipo del paciente, cuyo resultado nos da una variante en heterocigosis de cambio de pauta de lectura en el gen COL4A1, que sintetiza la cadena alfa-1 del colágeno 4, no descrita previamente, que genera una señal de parada prematura en la posición 1448 con el nuevo marco de lectura. Dicho gen está en el cromosoma 13. Aquí se indica, no sé si se ve, pero... Esta variante genética patogénica en el gen COL4A1, lo dicho, altera la pauta de lectura del ARN mensajero, provocando una proteína truncada de 1447 aminoácidos, cuyo, revisando la literatura y el diagnóstico desde del estudio genético, se asocia a un síndrome clínico asociado a angiopatía hereditaria, nefropatía, aneurisma y dolores musculares. La nefropatía fundamentalmente descrita es microhematuria y quistes renales. Dicho síndrome clínico se cataloga o se nombró como síndrome de ANAC. Dado el diagnóstico, se realiza un angiotac de cráneo para valorar la afectación vascular cerebral del paciente, que presenta estabilidad en la lesión aneurismática que tiene a nivel de la carótida previa a la salida de la arteria oftálmica. Dicho síndrome también se asocia a problemas vasculares en la articulación en la vascularización de la retina, como puede ser tortuosidad de la arteria retiniana, por lo que también se realiza a fondo de ojo, donde no se observan alteraciones en la vascularización de la retina. Cuanto a la segregación familiar, tenemos un padre fallecido, parece de problemas renales o enfermedad renal, pero no tenemos el estudio genético, no tenemos la etiología, la madre también fallecida. La primera hermana, son 6 hermanos, la primera hermana, el estudio genético es negativo, que tiene 2 hijos sanos. El hermano mayor enfermo es el que seguimos en consulta, con un estadio 3A de su enfermedad renal. Tiene el estudio genético positivo, fondo de ojo normal, y no tiene aneurismas vasculares cerebrales conocidos en la última prueba que se realizó en 2012. Después, este es nuestro caso. El número 2, el hermano número 2 que pongo aquí, es el trasplantado en 2015. El paciente no se ha realizado estudio genético por negativa del mismo. Y prueba de imagen cerebral, tenemos una resonancia en noviembre del 21 que no hay afectación vascular, pero sí que es verdad que tiene un quiste neuroglial que siguen en neurocirugía. El tercer hermano, trasplantado en 2019, también está pendiente del estudio genético, se realizó recientemente y no se ha valorado afectación vascular cerebral. El último hermano, el pequeño, el estudio genético, tiene 2 hijos sanos. Revisando la literatura, dicho síndrome de ANAC fue descrito en el New England en el 2007 y lo que los autores estudiaron un fenotipo renal y extrarenal de miembros de 3 familias con un fenotipo, como he dicho, común, que presentaban angiopatía hereditaria, nefropatía, aneurismas y calambres musculares. La mutación que se detecta en estas 3 familias es una mutación en el gen COL4A1, en el exón 24 y en el exón 25. Dichos autores revisan también las distintas enfermedades relacionadas con el colágeno posteriormente, 2 años después,
en el que determinan los autores que el espectro de enfermedades relacionadas con el colágeno COL4A1 incluye enfermedades vasculares cerebrales de pequeño vaso predominantemente. Se acompaña también de efectos oculares, como he dicho antes, arteria retina tortuosa, la anomalía de Hasenfeld-Rieger, que es una afectación en la cámara anterior del ojo, que cursa también con glaucoma agudo, como los hipermétropes, también un iris, una agenesia del iris, también se asocia a catarata y hallazgos sistémicos como enfermedad renal, calambres musculares, aneurismas cerebrales, fenómenos renal, arritmias cardíacas y anemia hemolítica. Posteriormente, revisando también un poco la literatura, la afectación fundamental de la mutación del COL4A1 y asociada al COL4A2 también, la afectación fundamental es la afectación cerebrovascular con cuadros clínicos neurológicos muy variables, desde hemorragia intracraneal prenatal y neonatal hasta cuadros ya de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos de inicio ya más tardío en la edad adulta. También aquí determinan que puede existir también compromiso con afectaciones oculares, renales, musculares y cardíacas. En este artículo fundamentalmente hablan de el debut en el 40 y tantos % era con convulsiones, se asociaba también a cuadros de pérdida de la movilidad, déficit funcional y déficit cognitivo también. Y desde el punto de vista renal solo estudian de las 13 familias, que no lo he dicho, 13 familias son 21 pacientes. La afectación renal fundamentalmente que se encarga es que tienen quistes renales solo 2 pacientes. Por lo que de las conclusiones podemos decir que el síndrome de Anna se presenta como síndrome clínico sistémico con afectación cerebrovascular fundamentalmente. Debe considerarse en familias con hematuria, enfermedad renal quística, aneurismas vasculares y calambres musculares. Existen pocos datos sobre la evolución de la nefropatía asociada al síndrome de Anna en la literatura. En nuestro caso, en el caso que presentamos, es llamativo la expresividad fenotípica predominante y la forma de expresión renal con afectación agresiva, porque presenta dos familiares, dos hermanos en trasplantados, uno con enfermedad renal, y también resaltar la utilidad que puede tener el uso de la secuenciación masiva del exoma en determinadas situaciones con alta sospecha de una enfermedad, una nefropatía hereditaria, con un estudio dirigido previo negativo, como era nuestro caso. Así que nada más, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Cuña. Como muy bien ha dicho el doctor Martínez antes, soy residente de pediatría del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, pero este caso que os traigo es un caso que he visto con los compañeros de nefrología pediátrica de aquí del Hospital Virgen del Rocío, donde estoy haciendo una rotación externa ahora mismo. Bueno, nuestro caso comienza con una paciente de 12 años que deriva a consulta de nefrología pediátrica por el hallazgo casual de una proteinuria en un sistemático de orina. Cuando miramos los antecedentes, vemos que esta paciente no tiene antecedentes familiares de interés, ninguno, pero sí que unos meses antes, como antecedentes personales importantes, pues tenía el hallazgo de una masa ovárica que cuando se hizo una anesectomía, cuando se hizo la anesectomía se vio que en la anatomía patológica lo que había era un gonadoblastoma con un disgerminoma. Por el riesgo de recidiva, se decidió realizar de forma preventiva una oforectomía bilateral y se vio que el gonadoblastoma era bilateral. En todo este estudio nos llega a nosotros a la consulta porque hacen un sistemático de orina dentro del estudio, ven la proteinuria y cuando nosotros hacemos todo el estudio inicial, no solo comprobamos que sí que existe esa proteinuria, sino que es una proteinuria en rango nefrótico con todo lo demás sin hematuria ni ningunos otros hallazgos en la orina. En la analítica vemos un filtrado de 74, pero con todo el estudio, el resto del estudio completamente normal. Y la exploración física es una exploración física completamente normal. La paciente no tenía edemas, no tenía hipertensión y, bueno, como un dato importante para lo que ahora viene, sus genitales externos eran femeninos normoconfigurados. Dentro del estudio inicial se solicitó una ecografía abdominal en la que nos hablaban de un útero rudimentario que no podían definir bien, era hipoplásico o incluso se planteaban una agenesia uterina. Pues con todo esto, ya planteándonos un poco que pudiera existir una anomalía del desarrollo gonadal, se le pidió un cariotipo a la paciente y, para nuestra sorpresa, teníamos una niña, que fenotípicamente era una niña, y nos encontramos con un cariotipo 46XY. Pues bien, ¿qué tenemos hasta ahora? Pues tenemos una niña, fenotípicamente niña, con sus genitales externos femeninos normoconfigurados, que nos encontramos un cariotipo 46XY, una ecografía con un útero rudimentario, hipoplásico, incluso agenesia, el antecedente de un gonadoblastoma bilateral y ahora que estamos en estudio por una proteinuria en rango nefrótico. Pues
sospechando que pudiera existir una mutación en el gen WT1. Fue lo que le solicitamos el estudio genético, que cuando recibimos el resultado, pues efectivamente había una mutación en heterocigosis en la región codificante del gen WT1 que nos confirmaba el síndrome de Frasier, que era nuestro diagnóstico de sospecha. En la actualidad, la paciente tiene 13 años, está en tratamiento ya con los sartán a dosis máxima, a pesar de lo cual sigue con una proteinuria importante, con un índice proteína-creatinina de 1,8, aunque la función renal por el momento se ha mantenido estable. Se ha realizado el estudio genético a ambos padres, que ha sido negativo, lo cual nos confirma que esta mutación que tiene la paciente es una mutación de novo, y bueno, también por tener en cuenta que ahora mismo está pendiente de que la valore endocrinología para valorar el inicio de un tratamiento hormonal sustitutivo. Por nuestra parte, pues de momento estamos haciendo un seguimiento estrecho de la paciente con controles periódicos. En cuanto al síndrome de Frasier, es una enfermedad rara, hasta tal punto que se han descrito hasta el momento unos 150 casos en todo el mundo, únicamente. Pero bueno, es importante conocer cómo se va a presentar. Vamos a encontrarla principalmente como una nefropatía glomerular progresiva que asocia a una disgenesia gonadal. En cuanto a la nefropatía, suele comenzar en la infancia con una proteinuria persistente, aunque a veces se inicia en la adolescencia. Son pacientes que van a ir, es un daño progresivo, que van a ir, la mayoría van a desarrollar un síndrome nefrótico córtico resistente, cuya anatomía patológica más frecuente en caso de biopsia lo va a ser una glomerulosclerosis segmentaria y focal. Y hacia la segunda o tercera década de vida, estos pacientes suelen requerir un tratamiento renal sustitutivo. En cuanto a la disgenesia gonadal, pues lo importante es saber que tenemos pacientes con fenotipo femenino que tienen un genotipo masculino, un cariotipo 46XY. Van a tener una disgenesia gonadal completa, van a ser pacientes infértiles. Y lo más importante y lo que no se nos puede olvidar cuando sospechamos este síndrome es el elevado riesgo que tienen de desarrollar gonadoblastoma. Como he comentado anteriormente, en algunos casos la proteinuria no se ve en la primera infancia y son pacientes que llegan a la adolescencia y consultan por retraso de la pubertad o por amenorrea primaria cuando no tenían ningún síntoma previo y bueno, pues nos encontramos con esto. En cuanto a la etiología del síndrome de Frasier, pues se debe a una mutación en el gen WT1, que es el gen del tumor de Wilms, que además de ser un gen supresor de tumores, va a tener múltiples funciones en el desarrollo embrionario de muchos sistemas, entre ellos el genito urinario, de ahí las malformaciones que presenta este síndrome. Y aunque se hereda de forma autosómica dominante, la inmensa mayoría de los casos van a ser mutaciones de novo. Las mutaciones en este gen nos van a permitir, van a dar un amplio efecto fenotípico, desde un síndrome córtico resistente aislado hasta pacientes con un tumor de Wilms o las formas sindrómicas, como sería nuestro síndrome de Frasier, cuyo principal diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con el síndrome de Dennis-Drass. Incluso hay autores que defienden que no son dos enfermedades distintas, sino que son los extremos de un espectro de trastornos secundarios a diferentes mutaciones dentro de un mismo gen. Si la mutación en el intron 9 nos daría el Frasier, mientras que en los exones 8 y 9 pues tendríamos un Dennis-Drass. Van a compartir tanto las anomalías de desarrollo gonadal como el síndrome nefrótico córtico resistente, aunque la anatomía patológica de ambos suele ser diferente, pero lo tienen ambos. Y la principal diferencia es que mientras que el síndrome de Frasier tiene un riesgo aumentado de gonadoblastoma, en el síndrome de Dennis-Drass vamos a ver pacientes con tumor de Wilms. El diagnóstico, pues una vez que tengamos un diagnóstico de sospecha por la clínica que hemos comentado, el diagnóstico de confirmación va a ser genético mediante el estudio del gen WT1. Y en cuanto al manejo y el tratamiento, pues insistir en que se debe hacer un manejo multidisciplinar de estas pacientes, que no solo por parte de nefrología, sino también van a necesitar pues, un endocrino, van a necesitar cirujanos, van a necesitar ginecólogos y en muchos casos van a necesitar también un apoyo psicológico. Y es importante pues, que estén vistas desde un punto multidisciplinar. El tratamiento que les podemos aportar nosotros va a ser un tratamiento de soporte, porque como ya he comentado es una nefropatía, una glomerulopatía progresiva y la mayoría de los pacientes van a requerir una terapia renal sustitutiva en la segunda o tercera década de vida. En cuanto, bueno, eso no es nuestra función, pero sí que hay que tener en cuenta pues, lo que he comentado también, que nuestra paciente está en seguimiento por endocrino porque también valora también un tratamiento hormonal sustitutivo. Y lo que sí está descrito es que es tan alto el riesgo de desarrollar los gonadoblastomas que se plantea
que se debe realizar una gonadectomía bilateral preventiva en el momento del diagnóstico. En nuestro caso no fue necesario porque esto se hizo previo a que tuviéramos el diagnóstico, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, como conclusiones, pues que aunque se trate de una enfermedad rara con pocos casos descritos, sí que debemos tenerla en cuenta cuando nos encontremos pacientes con una digenesia gonadal y una proteinuria persistente, y pues que le pidamos el estudio del gen WT1 para que esto nos permita pues diagnosticarlos de forma precoz y hacer un manejo multidisciplinar desde edades más tempranas. Gracias. Mientras vienen el resto de ponentes, si queréis preguntando algo, levantar la mano. Tenemos aquí una pregunta en... Buenos días, yo soy Leire Madariaga, soy nefróloga infantil en el Hospital de Cruces en Vizcaya. Quería hacerle un comentario, más que una pregunta, al doctor Pérez Romero acerca del caso que es muy interesante, ese caso con una mutación en el COL4A1. Recientemente, en el año 19, en un estudio con exoma completo con más de 500 pacientes, se publicó 11 familias con mutaciones en este gen que asociaban en 11 niños anomalías renales congénitas que tenían reflujo de forma común, sin ninguno de esas anomalías descritas tan graves en el síndrome HANAC, ¿vale? Parecían anomalías renales congénitas aisladas. Nosotros, hace poco, estudiamos también a un niño que tenemos con una displasia renal bilateral, pequeño, con una insuficiencia renal y un reflujo bilateral, y encontramos una mutación también en este gen. Es cierto que hay pocas descripciones, es una mutación evidentemente no descrita tampoco, pero que afecta un poco parecido a lo que se ha comentado antes con el colágeno, con los A4 y A5, es una mutación que afecta lo que está descrito es que las que cambian por una glicina en el dominio colágeno parece que son mutaciones más graves que efectivamente relacionadas más con anomalías tipo el síndrome HANAC. La nuestra, al contrario, y es lo que describen en los pacientes con anomalías renales congénitas, es una mutación no glicina, parece que es una forma más leve. Como nos suele pasar, pues es una mutación que por ahora está descrita como BUS. Tiene una frecuencia baja, se predice como patogénica, pero por supuesto pues tampoco tenemos mucho más datos. Pero bueno, nos pareció un caso muy interesante porque no solo se relaciona con el síndrome HANAC y estas anomalías vasculares cerebrales, sino también con anomalías renales congénitas, sobre todo asociado a reflujo vesicolateral bilateral. Gracias. Sí, yo revisando un poco el caso, sí que es verdad que lo más llamativo en el síndrome de Hanna era eso, la afectación cerebrovascular. Esta familia no tienen, morfológicamente los riñones no parece que no sea nada congénito, ni solo esos quistes renales y la microhematuria, que sí que es verdad que no es persistente, sino que en distintos análisis revisando no siempre la tienen. Y cuando definen el síndrome de Hanna, que en el New England en el 2007, fundamentalmente la nefropatía es microhematuria, en dos familias de ellas es enfermedad renal, porque la otra no tenía enfermedad renal, y los quistes, fundamentalmente. Nuestro paciente no tiene hematuria, sin embargo. Bueno, enhorabuena Silvia, enhorabuena Pablo, enhorabuena Cintia. Tan solo un comentario, Pablo, respecto a, es decir, el caso que has presentado, tú ibais pensando en un síndrome de Alport. Sí. Y de hecho, pues cursaba ese paciente que has comentado con hipoacusia neurosensorial bilateral, que no sé si el síndrome de Hanna lo comparte también, ese tipo de patología, no lo sé. Mi pregunta es, claro, cuando has presentado que tenía un estudio genético de 2012, un panel que fue negativo para COL4, para los 3, 4 y 5, y después el esoma es posterior. Tan solo el comentario. Si no me hubieras dicho nada del esoma,
te diría, pídele otro panel, repítele el panel porque posiblemente estemos ante un Alport, ¿entiendes? Pero claro, con el exoma pues ya quizá la cosa ha cambiado. ¿Qué opinas al respecto? Nada, en principio es que el juicio clínico principal, hombre, es que al principio se parecía un síndrome de Alport claramente. Se realiza ese estudio dirigido a esos 3 genes y nada, es que cuando el paciente vemos que evoluciona peor y sigue el deterioro progresivo de la función renal, se decide ampliar al exoma para ver. Sí que es verdad que también se enfocó un poco a la tumor intersticial autosómica dominante, pues ese ácido úrico alto, enfermedad renal, familiar, pero sí que eso, que se amplió el estudio para ver la etiología de la enfermedad renal hereditaria que tenía, un poco más. Yo le quería preguntar a la doctora Silvia Cuñas, que la tengo aquí al lado, que nada, la charla espectacular, un caso muy bonito y nada, en principio, bueno, la mentalidad del pediatra que chapó también porque nosotros nos llega un paciente así con proteinuria, síndrome nefrótico y un gonodoblastoma y lo primero que hacemos es una biopsia renal, casi de entrada. Entonces, pues nada, mi duda es esa, ¿no? Yo como nefrólogo adulto probablemente no hubiese tenido, no hubiese esperado tanto el estudio genético, me hubieran dado ganas de hacer una biopsia renal. No se barajó en ningún momento, o sea, la sospecha clínica era tan alta de síndrome de Fraser. Bueno, nosotros, en cualquier caso, nosotros también siempre tenemos eso ahí en mente. Sí que es claro que la sospecha era tan alta que se ha visto que no está indicado hacer la biopsia porque no nos iba a cambiar la actitud con la paciente. Entonces, por eso se esperó al estudio. No, sí, claro. Si la sospecha clínicamente es lo que hay que hacer. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por finalizada la primera mesa y vamos a descanso para comer.